Aquí estamos nuevamente, aquí ya estamos listos, nos estamos organizando. Y quiero ahora compartir Mateo 22, donde vamos a hablar acerca de la pregunta sobre la resurrección. Hay mucha gente que no cree en la resurrección, inclusive la gente religiosa. Hay gente que yo voy por la calle y le pregunto a la gente que si creen en Jesús y me dicen que sí, que ellos tienen su religión, que según, y les hablo acerca de que si creen en la resurrección y me dicen que no. O sea, que es algo que tal vez no han oído bien, nadie les ha explicado bien, pero la resurrección va a ser real, porque entonces este Dios entonces no sería Dios, porque lo que prometió lo va a cumplir. Y Dios va a cumplir esa situación que Él explicó. Él mismo explicó que la resurrección de los muertos, que les iba a volver a dar vida a la gente que muera. Necesitas recibir a Cristo para vivir y tener la vida misma de Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Jesús dijo, yo soy eh, la resurrección. El que esté muerto y cree en mí vivirá. Yo soy el pan de vida. O sea, Jesús expresaba siempre con sus palabras que Él era el camino a seguir para la salvación. Que el que no siguiera a Jesús, pues iría por el camino ancho y espacioso, pero angosto y estrecho es el camino y la puerta para entrar al reino de los cielos. Necesitamos entender lo que Jesús dice, entender, o sea, como decía en la cápsula anterior, eh, falta entendimiento, falta entender, porque el conocimiento de Dios es muy amplio, nadie lo puede comprender en su plenitud, solamente eh, estando, este, como dijo Jesús, escudriñemos las escrituras y escudriñando las escrituras. A veces puede uno equivocarse porque a veces somos humanos y nos equivocamos, pero tenemos que rectificar, tenemos que poner siempre nuestra condición de error en las manos de Jesús, siempre en el poder de su palabra. Su palabra habla. Nosotros a veces queremos dar explicaciones, pero su palabra misma habla. Tenemos que ser concretos nada más a lo que Dios dice, no a lo que alguien pueda decir, como les explicaba en la cápsula anterior. Pero miren, esta es la pregunta sobre la resurrección. Mírense lo que dice la Biblia. O sea, estoy leyendo la Reina Valera. Dice, aquel día vinieron a él los saduceos. Los saduceos eran unos religiosos también. Dice, que dicen que no hay resurrección. O sea, creen en Dios, en todo, pero ellos dicen que no hay resurrección. No sé qué están leyendo, pero ellos decían en ese tiempo, no hay resurrección. Y le preguntaron a Jesús, diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también al segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de que todos murieron, también murió la mujer. En la resurrección, Jesús. En la resurrección, pues. ¿De cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces, respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras. Y esto es lo que le sucede a mucha gente. Ignoran las escrituras y yerran, se equivocan, no creen, no hay fe. ¿Por qué? Porque no han oído. Ignorando las escrituras, dice, erráis. Y el poder de Dios, o sea, el poder de Dios, de que Dios puede levantar de los muertos del polvo a la gente.
porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento. Aquí ya le está dando Jesús una respuesta de por qué ellos preguntaron eso. ¿De quién será la mujer? Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a leer Hechos 23:8. Esta es una referencia que me da aquí. 23:8. Es cuando está hablando en el libro de los Hechos del apóstol Pablo. Dice: entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza de la resurrección de los muertos se me juzga. ¿Por qué? Porque ellos alegaban que no había resucitado Jesús, que era una mentira y que la resurrección era falsa. O sea, eso es lo que predicaban ellos, que no había resurrección. Y miren acá, en Deuteronomio 25:5. En Deuteronomio 25:5 había leyes. Dice, aquí tengo Deuteronomio 25:5. Cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Eran las reglas de Dios, por eso se decía eso. Y aquí tenemos otro que es en Éxodo 3:6. Tengo otro referente a este capítulo. 3:6 dice: y dijo Dios: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Tuvo miedo de mirar a Dios. Hay mucha gente que dice: no, yo no le tengo miedo a Dios. Pero miren, lo voy a leer desde antes. Dice: viendo el Señor que iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo Dios: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Entonces, estamos hablando de que Dios es un Dios de vivos y no de muertos, porque Dios es nuestra única esperanza. Él es la promesa de la resurrección. Ahora vamos a leer qué dice Marcos 12. En esta situación vamos a ver todo lo que se refiere a la pregunta de la resurrección. Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Ahí está, lo leímos de Deuteronomio 25:5. Hubo 7 hermanos, le decían a Jesús. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Así los 7 hermanos, y no dejaron descendencia. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, Jesús, dinos pues, cuando resuciten,
¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces Jesús respondiendo les dijo: ¿no erráis por esto? Porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. ¿Por qué ignoráis las escrituras y el poder de Dios? Porque cuando resuciten los muertos, cuando resuciten, dice Jesús, porque cuando resuciten de los muertos, o sea, todos los que somos de Cristo, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resuciten, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza, diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros muchos erráis. Así que ustedes erran, que muchos de ustedes erráis, erran, se equivocan, están equivocados. Ahora vamos a ver qué nos dice Lucas en el capítulo 20. Las palabras cambian poquito, pero lo que el Señor nos hable. Lucas 20, aquí está. La pregunta sobre la resurrección. Llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan, fíjense, ellos negaban, no hay resurrección. Dice, llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron a Jesús, diciendo: Maestro, Moisés nos escribió: si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa, le dijeron a Jesús, y murió sin hijos. Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos, y la tomó el tercero. Y así los 7 hermanos, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces respondiendo Jesús les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Aquí ya viene como otra respuesta, pero está en la misma. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Estas palabras son muy misteriosas, son extrañas, porque la verdad, yo les dije de que hay que entender y a veces no entendemos. Aquí les está diciendo: mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, está hablando como del futuro, y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de Dios de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos sino de vivos, pues para él todos viven. Respondiéndole algunos de los escribas dijeron: Maestro, bien has dicho, y no osaron preguntarle nada más. Pero estas palabras de este capítulo son tienen una intriga para muchos, porque no comprenden. Porque muchos decimos: seremos como los ángeles. Dios creó los ángeles y seremos como ellos, o sea, parecidos a ellos, porque Dios nos va a glorificar en la resurrección. ¿Nos pareceremos? ¿Seremos como ellos? No, nosotros somos a imagen y semejanza de Dios, pero seremos como ellos tal vez en poder, volaremos, o sea, no sabemos bien. Pero aquí nos da Jesús una pista, dice: porque ya no vamos a poder morir, o sea, los ángeles no mueren, fíjense lo que está diciendo. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo
Y la resurrección de entre los muertos habla del futuro que va a venir, el arrebatamiento. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos seremos transformados. Entonces dice, ya sucediendo eso, nadie, ya no va a haber bodas, ni se casan, ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, porque no pueden ya más morir. Dice, pues son iguales a los ángeles no mueren. Habla de la vida eterna, de la misma vida de Dios, de su esencia. Ya no van a poder, ya no vamos a morir, vamos a ser eternos, como les decía. Y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Si tú decides aceptar a Jesús en tu corazón y creer en la resurrección y ser resucitado, solamente los hijos de Dios van a resucitar en Cristo. Los demás van a quedar en el polvo de la tierra hasta que resuciten en el juicio del gran trono blanco. Entonces, si tú quieres resucitar en el día del arrebatamiento, pues tienes que obedecer a Dios. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, dice, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. O sea, le está llamando a Dios, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Dios todos viven. O sea, y en realidad todos viven, porque aún los que están en el infierno están viviendo. Todos van a vivir. Tu decisión te lleva a un lugar al final. ¿A dónde quieres ir? ¿A la condenación eterna o a la salvación eterna? A vivir eternamente para Dios, con armonía, amor, paz, gozo, conociendo todo el universo, todo lo que Dios tiene preparado para el futuro de la humanidad. El futuro de la humanidad en Cristo es impresionante, pero el futuro de la humanidad sin Cristo es triste. Por eso debemos de buscar al Señor y debemos de ser fieles a Él. Y aquí me encontré esa palabra que el otro día me estaba preguntando, dignos, que seamos dignos. Orar en todo tiempo, velad y orar en todo tiempo para ser tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán a la tierra. El juicio de Dios, las plagas, todo lo que va a venir. Entonces dice, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, o sea, de alcanzar, vamos a alcanzar el último, ese siglo, el final de los tiempos, de llegar y de que estamos seguros de que si morimos, Dios nos va a resucitar. Y si no morimos, pues vamos a vivir la experiencia de la transformación. Pero ya, ahorita les digo, como dice en el libro de Efesios, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y vino el mensaje de salvación, el mensaje de la resurrección por medio de Cristo Jesús, y ahora vivimos y tenemos vida eterna nada más por creer en Cristo Jesús y obedecerlo. Así es de que, hermanos, amigos, tenemos que estar listos para todo lo que venga. Estamos en los tiempos finales y Cristo viene pronto. Por eso decimos en nuestra oración siempre, agrégala en tu oración, ven Señor Jesús. El Espíritu y la esposa dicen, ven Señor Jesús, ven pronto, ven amado mío. Ya no queremos estar aquí, ya queremos que esto termine, pero tenemos que soportar y esperar, porque todo va a ser muy difícil en estos tiempos. He estado viendo muchas noticias y muchas son interesantes. Muchas cosas son medias raras, amigos, porque los chinos fueron los que soltaron el virus. Y he estado viendo yo cómo el régimen de China, el PPC, el Partido Popular Chino, con todas las noticias que hay,
los chinos, traen algo entre manos. Ellos quieren gobernar el mundo, quieren ser la potencia número uno económicamente, pero, pero Dios no los deja que hagan su voluntad. Por eso Dios siempre desbarata todos los planes de las naciones. Ya lo expliqué un día y saben, Dios tiene el control de todo. Bendiciones, hermano. Sigan adelante, lean la Biblia, oren y no se eche para atrás. Cuídese de las falsas doctrinas, del engaño de los enemigos. Imagínense, me llegan en el celular y dicen, hola, nosotros somos los misioneros. La Biblia, hablan de la Biblia, hablan de que bien bonito y todo, pero somos los misioneros, yo soy de tal lado. Pero miren, son los santos de los últimos días de la iglesia de Jesucristo. Entonces ellos te hablan de la Biblia, pero ya cuando son, o sea, tienen una forma de ser excelente, hablan bien, se expresan bien, son bien amables, o sea, el engaño de Satanás. Después cuando te dicen, mira, aquí tenemos un libro que es el libro del Mormón y queremos que tú lo creas, y te meten el libro del Mormón, pero primero te hablan de la Biblia y luego te hablan, porque ellos no pueden, nadie puede predicar el libro del Mormón así, yo el ángel Moroni y que Joseph Smith, que se le apareció y que escribió unas planchas. Vean la historia, que se le apareció un ángel y le dio unas escrituras. Entonces ya, Dios se equivocó, que tuvo que hacer a un lado el Nuevo Testamento para meter otro, otro libro. No, amigos, ahí cuídense, mucho ojo, como decían. Dios los bendiga, hermanos, amigos, nos vemos mañana si Dios quiere. He estado muy cansado, pero ahí estamos adelante. Dios los bendiga, nos vemos. Saludos para Ricardo Sol, Solap, Solalpa Coronado. Dios te bendiga, cuídate mucho, cuida a tu familia, ora y lee la Biblia. Adiós, amigos y hermanos.